Miré fijamente la brillante pantalla de mi teléfono móvil. Los números se mezclaban ante mi vista por el cansancio. Era casi el comienzo de un nuevo día, bien entrada la noche de un miércoles. Acababa de terminar de revisar el gran plan para los próximos 3 meses en la empresa de entrega de medicamentos. Trabajaba allí como la persona que se aseguraba de que las cosas llegaran a donde debían. La taza vacía cerca de mi ordenador llevaba mucho tiempo allí, la bebida dentro ahora helada, pero ni siquiera la veía. Así era exactamente como vivía. Horas tardías de trabajo, levantarme temprano y el constante peso de las cosas de las que tenía que encargarme sin dejarme relajar de verdad. Mi pequeño piso en Sun City mostraba esta vida. Estaba ordenado pero vacío, bueno para trabajar pero sin sentimientos cálidos. Las sillas y la mesa procedían de una tienda barata. Los cuadros de las paredes eran de una gran liquidación. Cada cosa se sentía como si fuera solo para un corto tiempo, como si todavía estuviera esperando que mi verdadera historia comenzara, a pesar de tener 29 años y haberme pagado mis cosas desde que terminé el colegio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Papá Chip, mi padre. Charla familiar este fin de semana. Grandes noticias. Ven el sábado a las 2. Hice un ruido quedo y volteé el teléfono sobre la pequeña mesa. Las charlas familiares siempre significaban una de dos cosas. Alguien quería dinero o alguien quería quejarse por no tener suficiente dinero. Dado que Papá Chip había dejado su trabajo de ventas hace años y se pasaba la mayor parte del tiempo golpeando bolas en el césped con sus amigos, pensé que se trataría de dinero. El sábado apareció con un calor pesado que era normal en los veranos de Sun City. Conduje a través de la ciudad hasta la casa donde pasé mis años de infancia. Era una casa simple y baja en una parte de la ciudad que parecía un poco desgastada. Papá Chip consiguió el lugar de sus propios padres, así que al menos la poseía por completo. Eso era una pequeña cosa buena. Lo encontré dentro de la sala principal, estirado en el gran sillón de cuero que se había amoldado a su cuerpo con los años. Mi madrastra Iris estaba sentada en el sofá cerca. Miraba su teléfono, sus bonitas y pulidas uñas haciendo un pequeño clic en el cristal. Se había casado con Papá Chip hacía 5 años, que fue 6 años después de que mi propia madre muriera por una enfermedad. Intentaba no molestarme con ella, pero lo ponía difícil. Vaya, mira quién está aquí, dijo mi padre. Ni siquiera intentó levantarse. Justo a tiempo. Esa es mi Possie, siempre haciendo lo que debe. Las palabras se suponían que eran amables, pero se sentían como una cosa pesada que tenía que cargar. ¿De qué se trata esto?, pregunté, quedándome cerca de la entrada. Mi padre y mi madrastra Iris se miraron rápidamente. Luego él carraspeó. Queríamos hablar de un viaje familiar. Algo realmente especial. Encontramos este lugar increíble en Sant Kibay donde todo está pagado. Playas hermosas, todas las cosas lujosas. Pensamos que sería encantador para nosotros pasar un tiempo real y bueno juntos. Sentí que mi estómago se tensaba. Eso suena bien, pero mi trabajo está muy ocupado ahora mismo. Estamos en medio de implementar un nuevo sistema para rastrear cosas. Y trabajas demasiado, interrumpió la madrastra Iris con la voz demasiado dulce. Cariño, necesitas aprender a ir más despacio, a disfrutar un poco de la vida. Estás a punto de cumplir 30. ¿A punto de cumplir 30? Las palabras se sintieron pesadas como una acusación. ¿Cuándo lo planeaste?, pregunté con cuidado. Dentro de 3 semanas, dijo mi padre. Ya encontramos los mejores días. El hotel tiene habitaciones y los billetes de avión no son demasiado malos. Bueno, demasiado caros en realidad, pero ya sabes cómo van estas cosas. La forma en que habló hizo que una señal de advertencia se encendiera en mi mente. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Mi padre agitó la mano como si no fuera nada importante. Esa es la cosa. Queremos hacerlo bien. Sin soluciones baratas, sin quedarnos en un mal sitio. Unas verdaderas vacaciones del tipo que nos merecemos. Papá, ¿cuánto? Se movió en su silla, de repente muy interesado en el mando a distancia del televisor. Alrededor de $2.400 por persona, así que $7.200 en total para los 3. El número me golpeó como un chapuzón de agua fría.
Es mucho, lo sé, dijo rápidamente la madrastra Iris. Pero cuando lo piensas, es bastante justo. 7 días, toda la comida incluida, bebidas caras, uso de la lujosa zona de descanso y cuidado. No puedo pagar eso ahora mismo, dije claramente. Todavía estoy pagando mi coche y justo tuve que comprar una nueva máquina de agua caliente el mes pasado. La cara de mi padre se puso seria. Ahora, Posie, antes de que digas que no, escúchanos. Esto es importante. La familia es importante. Ya nunca pasamos tiempo juntos. Porque estoy trabajando, dije, oyendo la defensa en mi voz. Exacto, dijo como si yo hubiera probado su argumento por él. Siempre estás trabajando. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un verdadero descanso? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. No se equivocaba del todo. Mi última vez fuera fue un fin de semana largo hace 2 años, y me pasé la mayor parte durmiendo y lavando mi ropa. Esto es lo que estamos pensando, continuó mi padre, inclinándose hacia adelante con la emoción de alguien a punto de terminar una venta. Cada uno paga su parte. Un reparto equitativo. Nadie recibe dinero gratis de otro. Nadie siente que está siendo utilizado. Todo el mundo aporta. Todo el mundo paga su parte justa. Eso es correcto, sí. No esperes dinero gratis esta vez, añadió la madrastra Iris con una sonrisa aguda. Esa frase me pareció extraña ahora. Hacía que sonara como si yo fuera la que siempre pedía dinero cuando lo contrario era cierto. La charla continuó durante otra media hora. Mi padre y mi madrastra Iris pintaron un cuadro brillante de estar tumbados junto a la piscina y cenar mientras el sol se ponía. Sentí que me debilitaba, aunque sabía que no debía. Quizás tenían razón. Quizás necesitaba un descanso. Quizás me estaba aferrando demasiado fuerte, pensando demasiado en las preocupaciones diarias de dinero que ocupaban todo mi tiempo. Piénsalo, dijo mi padre mientras me preparaba para irme. Pero no esperes demasiado. Tenemos que reservar antes del lunes para mantener estos precios. Conduje a casa aturdida. Mi mente daba vueltas con los números. $7,200 era más de lo que debería gastar, pero no era imposible. Había estado ahorrando para un mal momento. Había acumulado un fondo de seguridad que ahora mismo tenía unos $15,000. Sacar casi la mitad para un viaje se sentía tonto. Pero el pesado sentimiento de culpa ya se estaba abriendo camino dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pasé tiempo con mi padre? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para disfrutar, no porque tuviera que hacerlo? Cuando llegó el domingo por la noche, me había dicho a mí misma que lo haría. Iría. Pagaría mi parte. Intentaría ser menos rígida, menos centrada en el futuro y más presente en el momento. Todas las cosas que los artículos útiles y los buenos amigos siempre decían. Envié un mensaje rápido a mi padre. De acuerdo, voy. Dime qué necesitas. Su respuesta llegó de inmediato. Esa es mi chica. Yo me encargo de la reserva. Solo estate lista para enviar tu parte cuando te lo pida. El lunes por la mañana trajo una emergencia repentina en el trabajo. Un error con el envío causó un retraso en la entrega de medicamentos muy importantes a un grupo de hospitales. Pasé todo el día hablando por teléfono con repartidores y vendedores, resolviendo problemas hasta que mi cabeza me palpitaba. Finalmente llegué a casa a las 7 de la tarde completamente agotada. Me acababa de poner ropa cómoda cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre. Todo está reservado. Necesito tu parte de inmediato. Te envío una solicitud de pago ahora. Antes de que pudiera responder, apareció un mensaje de mi aplicación bancaria. Mi padre había enviado una solicitud de dinero usando la aplicación que a veces usábamos para pequeñas transferencias. La cantidad me hizo jadear. $7,200. Miré fijamente el número. Mi dedo temblaba sobre el botón de rechazar. Esto era real ahora. Esto era dinero saliendo de mi cuenta. Dinero que había trabajado horas extra para ahorrar. Dinero que significaba seguridad y una vida estable. Pero también era mi padre, mi familia, la única familia que me quedaba de verdad.
Cerré los ojos e hice clic en aprobar. El dinero desapareció de mi cuenta de inmediato. Mi saldo cayó rápida y fuertemente. Me sentí físicamente enferma al ver cómo sucedía. Pero me dije a mí misma que valdría la pena. Buen tiempo juntos, descanso, recuerdos. 1 hora después, mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de mi padre. Gracias por cubrirnos. No podríamos haberlo hecho sin ti. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez mi pecho se sentía más apretado. Cubrimos, no gracias por tu parte o emocionado de ir juntos. Cubrimos. Mis manos comenzaron a temblar mientras la verdad se estrellaba sobre mí. No había pagado mi parte de 1/3. Había pagado el viaje completo. El viaje entero, la parte de mi padre, la parte de mi madrastra Iris y la mía. El total era de $7,200, que deberían haber sido $2,400 cada uno. Pero mi padre nunca había planeado pagar su parte. Tampoco mi madrastra Iris. Me habían engañado a la perfección. La charla sobre repartos equitativos, sobre nada de dinero gratis, sobre que cada uno pagara su parte. Todo fue una actuación. Habían sabido exactamente lo que estaban haciendo y probablemente planearon la charla hasta la mentira más pequeña. Llamé a mi padre de inmediato. Descolgó al cuarto tono con la voz feliz y relajada. Oye, cariño, ¿todo bien? Dijiste que cada uno pagaba su parte, dije, esforzándome por mantener la voz uniforme. Lo estamos haciendo, respondió sonando confundido. Tú acabas de pagar la tuya. Papá, pagué $7,200. Ese es el coste total del viaje. Pasó un momento de silencio. ¿Lo es? Supongo que el total fue menos de lo que pensaba. Bueno, qué suerte la nuestra, ¿verdad? Más dinero para cosas divertidas y viajes cuando lleguemos allí. La mentira fácil fue de alguna manera peor que llevarse el dinero en sí. Me dijiste que pagara mi parte, dije, mi voz se elevaba aunque luché contra ello. Dijiste $2,400 por persona. Dije que el viaje era de $2,400 por persona, corrigió, su voz se tornó en un tono de sabelotodo. Debes haber entendido mal. Pero oye, esto es genial. Siempre dices que quieres hacer más por la familia. Ahora puedes invitarnos a estas vacaciones. Piensa en ello como un agradecimiento por todas las cosas que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Todo lo que habían hecho por mí. Quería gritar. Quería enumerar cada vez que le presté dinero que nunca volvió. Cada día especial que olvidó. Cada promesa que rompió. En cambio, me oí decir, quiero ese dinero de vuelta. ¿Qué dinero? Hiciste clic en aprobar para el pago POSIE. No te obligué a hacer nada. Elegiste ser amable. No lo compliques ahora pidiendo que te lo devuelvan. No es así como funciona la familia. Me mentiste. No mentí sobre nada. Hiciste suposiciones. No es mi problema si no leíste con atención. Su voz se volvió fría. Mira, nos vamos de viaje. Ya está reservado. No podemos recuperar el dinero. Así que o vienes con nosotros y lo pasamos bien, o te quedas en casa y te enfadas por ello. Es tu elección. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé congelada en mi sofá, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el profundo silencio del otro lado. Todo mi cuerpo se sentía entumecido, desconectado del mundo. Esto no podía estar pasando. Mi padre no podía haberme robado $7,000 con tal simpleza. Pero lo había hecho y de alguna manera había hecho que pareciera que yo era la persona mala por estar molesta por ello. No dormí esa noche. Estuve acostada en la cama mirando el techo, viendo cómo las sombras se movían mientras las luces de los coches barrían mi habitación. Mi mente seguía reproduciendo la charla una y otra vez, buscando el momento en el que podría haber detenido esto. La señal que debería haber visto. Todas habían estado allí, claras como el día ahora, el énfasis en pagar por igual, el comentario agudo sobre nada de dinero gratis, la prisa por reservar de inmediato. Me habían manipulado a la perfección y yo había caído de lleno. Para el martes por la mañana me sentía vacía por dentro. Trabajé en mis tareas diarias como una máquina.
Mi amiga en el trabajo, Daisy, vio que algo andaba mal en el momento en que llegué a la oficina. «Tienes un aspecto terrible», dijo directamente, poniendo una taza fresca de bebida caliente en mi escritorio. «¿Qué pasó?» Daisy era una de las pocas personas en el trabajo con las que me sentía cercana. Era un par de años mayor que yo, con una forma de hablar directa que me gustaba y un talento natural para detectar problemas. Habíamos empezado en la empresa casi al mismo tiempo y conectamos por las noches tardías y los plazos imposibles. Le conté todo, viendo cómo su rostro cambiaba de preocupación a incredulidad y a pura rabia. «Te robó», dijo rotundamente cuando terminé. «No me importa cómo lo haya dicho o qué razones haya dado. Planeó engañarte y quedarse con tu dinero». «Es mi padre», dije débilmente. «¿Y qué? Eso lo hace peor, no mejor». Se quedó apoyada en mi escritorio con los brazos cruzados. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «¿Qué puedo hacer? El dinero se ha ido. El viaje está reservado. Dejó claro que no lo devolverá. ¿Puedes cancelar el pago a través de tu banco?» Ya lo había comprobado. Aprobé la transacción yo misma. El banco no la deshará a menos que diga que fue una transacción falsa. Y no sé si puedo hacer eso contra mi propio padre. ¿Por qué no? Te engañó. Me froté las sienes, sintiendo que un dolor comenzaba detrás de mis ojos. Porque es familia. Porque rompería todo. Porque una parte de mí sigue pensando que quizás me equivoqué de alguna manera, aunque sé que no lo hice. Daisy se quedó en silencio por un segundo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de esto? Ni siquiera se trata del dinero, ¿verdad? Es que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te miró a su hija y dio a alguien a quien podía engañar, a alguien a quien podía usar. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mis ojos se escocieron con lágrimas, pero las detuve. Tenía razón. El dinero era un golpe enorme, sí, pero la traición cortaba más profundo. Mi padre había usado mi sentimiento de culpa, mi sentido del deber, mi deseo desesperado de creer en una conexión familiar real. Y había usado todo eso en mi contra. «Necesito cancelar ese viaje», dije de repente. La decisión se volvió cristalina en mi mente. Necesito recuperar ese dinero de alguna manera. ¿Puedes cancelar las reservas? Rápidamente abrí mi portátil y empecé a buscar. Mi padre hizo las reservas, pero si podía encontrar el nombre del hotel y la compañía aérea, quizás podría hablar con ellos yo misma. Me llevó 20 minutos buscar en sitios web de viajes antes de encontrarlo. Un hotel lujoso en San Kivai que coincidía con lo que mi padre había hablado. Llamé al hotel primero. Una persona amable confirmó que tenían una habitación reservada a nombre de mi padre para 3 personas, con llegada en 3 semanas. Cuando pregunté por las reglas para cancelar el viaje, la voz amable se volvió fría. «Lo siento, esa reserva de habitación no se puede deshacer para recuperar el dinero», dijo. «Se reservó como parte de nuestra oferta de precio alto, que le da grandes ahorros porque se compromete a mantener las fechas». «¿Qué pasa si hay una emergencia?» «Como problemas de salud. Necesitaríamos papeles de un médico. Devolveríamos algo de dinero, menos una tarifa de servicio, pero el crédito para el hotel iría al nombre de la reserva. El nombre de mi padre, por supuesto. Probé con la compañía aérea después con el mismo resultado. Los billetes eran del tipo más barato, lo que significaba que no había devolución de dinero, ni cambios, ni excepciones. Mi padre había elegido las opciones más bajas y fijas, asegurándose de obtener el mayor beneficio mientras me quitaba la oportunidad de recuperar algo. Lo había planeado con cuidado. Esto no fue una idea rápida o una oportunidad que tomó. Esto fue un robo planeado. Llamé a mi banco después y pasé mucho tiempo navegando por su sistema telefónico antes de llegar a una persona que pudiera ayudar. Le expliqué la situación, eligiendo mis palabras con cuidado. «Aprobé un pago que ahora sé que se basó en información falsa», dije. La persona a la que pagué mintió sobre lo que estaba pagando. La persona del banco fue comprensiva pero clara. «Si usted aprueba el pago usted misma, señora, generalmente no podemos deshacer la transacción. Sin embargo, puede presentar una reclamación de disputa. La investigaremos y contactaremos a la otra persona.
¿Cuánto tardará eso? Generalmente de 30 a 45 días. Si encontramos pruebas de engaño, podemos iniciar un proceso para recuperar el dinero. De 30 a 45 días. El viaje era en 3 semanas. Incluso si el banco se pusiera de mi lado, el dinero se habría ido para entonces, gastado en un viaje al que yo no iría. Pero presenté la reclamación de todos modos. Se sintió como la única cosa real que podía hacer, la única forma de decir oficialmente que lo que sucedió estaba mal. Esa noche mi padre llamó. Casi no lo cogí, pero una parte obstinada de mí quería escuchar lo que diría. El banco habló conmigo, dijo sin saludar primero. ¿En serio, Posier? ¿Le estás diciendo a un banco que tu propio padre es un fraude? Me robaste, dije. No robé nada. Me diste ese dinero libremente. Y ahora estás intentando arruinar nuestras vacaciones porque te arrepientes de ser amable. Eso es comportarse como una niña. La forma en que estaba intentando hacerme dudar de mí misma era tan clara que casi me hizo reír. Me dijiste que estaba pagando mi parte 1/3. En cambio, pagué por todo. Pequeñas palabras. La cuestión es que el dinero está gastado, el viaje está reservado. Y si sigues presionando con esto del banco, lo único que vas a hacer es romper nuestra relación para siempre. ¿Es eso realmente lo que quieres? Pensé seriamente en esa pregunta por primera vez. ¿Qué quería yo de esta conexión? ¿Qué me había dado alguna vez excepto deber y decepción? Quiero mi dinero de vuelta, dije en voz baja. Eso no va a suceder. Así que tienes 2 opciones. Detener esta tontería y venir al viaje, o quedarte en casa y aceptar que fuiste generosa con tu familia. Colgó de nuevo, dejándome sola con mi rabia y mi sensación de vacío. Mis ahorros, los $8,000 restantes, ahora se sentían como un pequeño fuerte bajo ataque. Me había pasado toda la vida intentando ser responsable, intentando ser buena, intentando ser la persona que hacía lo correcto. Y esta era mi recompensa. Un padre que me veía como un cajero automático y una madrastra que probablemente se estaba riendo de mí. Algo cambió en mí esa noche. Había terminado de ser la niña buena. Había terminado de ser la presa fácil. Si mi padre quería tratar esto como un acuerdo de negocios, yo lo trataría como un acuerdo de negocios y me aseguraría de obtener lo que pagué. A la mañana siguiente me desperté con una mente clara que no había sentido en días. La rabia seguía allí, pero se había convertido en algo agudo y concentrado. Había terminado de ser blanda. Si mi padre quería jugar con mi dinero, yo aprendería las reglas y jugaría mejor. Empecé por guardar pruebas de todo. Revisé mis mensajes de texto y tomé fotos de cada pantalla que tenía una conversación con mi padre sobre el viaje, el primer mensaje sobre la charla familiar. Su garantía de que todos pagarían su parte. Su comentario sobre nada de dinero gratis. Lo más importante, el mensaje dándome las gracias por cubrirnos. Esto era una admisión clara, oculta en el lenguaje cotidiano, de que nunca planeó pagar su parte. Luego saqué mis registros bancarios y marqué el pago de $7,200. Creé un archivo en mi ordenador llamado Viaje a San Bay y puse todo en orden por fecha. Si esto se convertía en una pelea legal, quería pruebas que fueran válidas. Pero la acción legal se sentía como lanzar una bomba, algo que destruiría por completo lo que quedara de mi conexión con mi padre. Una parte de mí todavía se detenía, todavía aferrada a la esperanza de que esto pudiera arreglarse sin la ruina total. Estaba siendo tonta. El miércoles por la tarde mi teléfono sonó. Era la madrastra Iris. Pensé en no contestar, pero mi curiosidad ganó. Posy, cariño, necesitamos charlar, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Tu padre me contó sobre este pequeño problema con el pago. No hay ningún problema, dije con calma. Me mintió sobre lo que estaba pagando. Oh, cielo, creo que estás siendo un poco dramática. Tu padre nunca te engañaría intencionalmente. Te ama. Ambos te amamos. Hizo una pausa y pude oírla prácticamente pensando en un nuevo plan. Mira, sé que el dinero está ajustado para ti ahora. Quizás podamos arreglar algo. ¿Qué tal si te devolvemos $1,000? Así no te faltará tanto.
y todos podemos seguir disfrutando de las vacaciones juntos. $1,000 de 7,200. Casi me río de lo audaz que era. Pagué el viaje entero, dije. Quiero que me devuelvan la cantidad total. Bueno, eso no es real, ¿verdad? Las reservas están hechas, el dinero está gastado. No podemos simplemente desgastarlo. Su voz se endureció un poco. Necesitas ser sensata aquí. $1,000 es una oferta generosa. La mayoría de la gente no ofrecería nada en absoluto. La mayoría de la gente no robaría a su familia en primer lugar. Eso es algo terrible de decir. Sonó genuinamente molesta, como si yo hubiera roto una regla de buenos modales al decir lo que era real. Estamos intentando incluirte en la diversión familiar, y esta es tu respuesta, con culpas y rabia. No voy a ir a ese viaje, dije, y no voy a abandonar la pelea con mi banco. La voz de la madrastra Iris cambió por completo. Toda la pretensión de calidez se desvaneció. Bien, pero no vengas llorando a nosotros cuando estés sola y triste porque elegiste el dinero antes que la familia. Tu padre ha hecho todo por ti y así es como se lo pagas. Eres una desagradecida, Posy. Siempre lo has sido. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome temblando de rabia y con una extraña sensación de alivio. La máscara finalmente se había caído. No más pretender preocuparse. No más falsa dulzura. Solo la pura falta de respeto que probablemente había estado allí todo el tiempo. Llamé a Daisy de inmediato y le conté sobre la charla. $1,000, repitió, asombrada. Te roban más de 7,000 de ti y te ofrecen 1,000 de vuelta como si te estuvieran haciendo un favor. Me llamó desagradecida. Por supuesto que lo hizo. Esta gente son manipuladores perfectos, Posy. Están siguiendo el guión exactamente. Robar, hacerte dudar de ti misma, hacerte sentir culpable por estar enfadada, luego ofrecer una pequeña e insultante ofrenda de paz para quedar bien. Daisy hizo una pausa. Necesitas aceptar que no vas a recuperar ese dinero solo hablando con ellos. No tienen ninguna razón para devolverlo. Entonces, ¿qué hago? Haces que se arrepientan, dijo simplemente. Encuentras una manera de hacer que enfrenten una consecuencia que realmente les importe. Pensé en eso durante el resto del día. ¿Qué era lo que más le importaba a mi padre? ¿Qué le dolería de verdad? El dinero era la respuesta clara, pero no podía tocar sus cuentas. No había forma de recuperar lo que me había quitado. Su imagen pública le importaba. Estaba orgulloso de parecer un hombre exitoso que se había jubilado temprano y se había ganado su vida cómoda. Pero ¿cómo podía herir eso sin parecer una persona mala y vengativa? La respuesta me llegó esa noche mientras miraba los papeles que había reunido. El viaje era en 3 semanas. Las reservas no eran reembolsables. Mi padre confiaba en todo eso. Contaba con que el dinero se hubiera ido para mantenerme callada, para hacerme tragar mi rabia y fingir que todo estaba bien. Pero ¿qué pasaría si el viaje no sucediera? No para mí, sino para ellos. Fui a un sitio web del hotel y miré de cerca sus reglas. Las reservas que no podían ser reembolsadas aún podían ser canceladas. Simplemente no recuperabas tu dinero. Más importante aún, la reserva estaba a nombre de mi padre, usando los detalles de su tarjeta que estaban archivados. La confirmación de la reserva había ido a su correo electrónico, pero él me había reenviado el número de reserva hace días, cuando todavía necesitaba que creyera que íbamos todos. Me senté con mi portátil abierto, el puntero del ratón sobre el formulario de contacto del hotel. Lo que estaba pensando en hacer era probablemente contra las reglas, ciertamente no honesto, pero era peor que lo que él me había hecho. Cerré el portátil sin enviar nada. No estaba lista para cruzar esa línea todavía, pero saber que podía, saber que tenía ese poder, me dio una extraña sensación de control que me había estado faltando. El jueves trajo una cosa nueva. Mi padre llamó y esta vez su voz tenía un sonido de verdadera preocupación. El banco se está poniendo pesado con esta disputa, dijo. Quieren papeles que digan para qué fue el pago. Necesito que les envíes una declaración diciendo que esto fue un regalo. No fue un regalo.
Posy, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Si el banco recupera el dinero, el hotel cargará mi tarjeta de crédito y no tengo tanto dinero ahora mismo. Esa admisión me sorprendió. ¿No tienes $7,000 no disponibles rápidamente? No, no estoy nadando en efectivo como parece que piensas que estoy. Hizo un suspiro fuerte. Mira, lo siento si te sentiste engañada. Eso no fue lo que quise hacer, pero lo hecho está. Ayúdame aquí, dile al banco que fue un regalo, y te prometo que te pagaré con el tiempo. $100 al mes o algo así. $100 al mes tardarían 6 años en pagar. Y sabía con certeza que después del primer mes o dos, los pagos se detendrían, y me quedaría sin nada más que palabras rotas. No, dije. No, no voy a mentir al banco por ti. Puedes lidiar con las consecuencias de tus propias acciones. Su voz se volvió fría. ¿De verdad vas a quemar este puente? ¿Estás dispuesta a destruir nuestra relación por dinero? Tú la destruiste, dije en voz baja. Solo esperabas que yo no me diera cuenta. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi decisión era sólida. Algo había cambiado por completo. Ya no era su hija obediente, ya no era el blanco fácil que podía usar con culpa y deber. El viernes por la tarde recibí un correo electrónico del banco. Habían terminado su primera revisión y decidieron que, aunque yo aprobé el pago, había pruebas de posible mentira. Continuarían con un proceso formal de reversión de dinero, lo que significaba que la tarjeta de crédito de mi padre sería cargada por la cantidad que yo discutía. Leí el correo electrónico 3 veces. Una mezcla de sentirme reivindicada y preocupación se agitó en mi estómago. Esto era real ahora. El banco se estaba poniendo de mi lado, lo que significaba que mi padre enfrentaría problemas de dinero reales. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes en una hora. Mi padre, la madrastra Iris, incluso mi tía Dulce, la hermana de mi padre, con quien no había hablado en más de un año. Ignoré a todos. Salí a dar un largo paseo por mi barrio, necesitando moverme para lidiar con lo que estaba sucediendo. El calor de la tarde me oprimía, pero apenas lo noté. Mi mente ya estaba acelerada, adivinando lo que mi padre haría a continuación. Cuando finalmente llegué a casa y revisé los mensajes de voz, el de mi padre estaba tan enojado como pensé que estaría. Ha sido demasiado lejos, Posy. El banco me está cargando $7,000 que no tengo. Mi tarjeta de crédito se va a llenar. ¿Entiendes lo que has hecho? Estás arruinando mi situación económica. Todo porque no pudiste simplemente dejarlo pasar. El mensaje de la madrastra Iris fue más corto pero lleno de veneno. Tu padre está teniendo dolores en el pecho por el estrés que le estás causando. Si algo le pasa, es tu culpa. Espero que puedas vivir con eso. La culpa me golpeó de inmediato, exactamente como querían. ¿Y si mi padre realmente estaba enfermo? ¿Y si estaba forzando demasiado las cosas? Pero luego recordé la crueldad casual en su voz cuando me dijo que lo superara, la forma en que la madrastra Iris me llamó desagradecida, el truco planeado de todo el plan. Llamé a Daisy, necesitando que alguien me sacara de esta trampa de culpa. Están intentando engañarte de nuevo, dijo firmemente cuando le expliqué. Los dolores en el pecho, el crédito arruinado, todo es solo un truco diferente. Quieren que te sientas responsable de los resultados de sus propias malas acciones. Pero ¿y si realmente le pasa algo? Entonces eso es cosa suya, no tuya. Él empezó todo esto. Te robó. El banco estuvo de acuerdo contigo, Posy. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre quién está equivocado aquí. Tenía razón, pero sentir culpa era un hábito difícil de detener. Había pasado gran parte de mi vida intentando ser la hija buena, intentando mantener la paz, intentando arreglar problemas que no eran míos. El sábado por la mañana trajo una sorpresa. Mi padre apareció en mi piso. Vi su coche entrar en el aparcamiento desde mi ventana y pensé en no abrir la puerta, pero una confrontación se sentía como algo que tenía que suceder y quería que fuera en mi espacio. Parecía cansado cuando abrí la puerta, más viejo de lo que recordaba. Por un segundo sentí una punzada de simpatía. Luego recordé por qué estaba aquí. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja.
Me hice a un lado y le dejé entrar. Se quedó torpemente en mi pequeña sala de estar, mirando los muebles simples y las paredes desnudas como si los estuviera viendo por primera vez. «Nunca me has invitado a venir», dijo. «No sabía que este lugar era tan pequeño». «Es lo que puedo pagar», dije uniformemente. Asintió todavía sin mirarme a los ojos. «Mira, vine aquí para disculparme. Manejé esto mal. Debería haber sido más claro sobre cómo estábamos pagando. Debería haber hablado mejor». Era lo más cerca que había estado de decir que era culpable. Pero todavía no era suficiente. Se estaba disculpando por la mala comunicación, no por el robo, por un pequeño error, no por un fallo moral. «Me mentiste», dije. «Planeaste cuidadosamente una situación en la que yo pagaría tu viaje mientras pensaba que solo estaba pagando el mío». «No lo pensé de esa manera», argumentó. «Pensé, no sé lo que pensé. Quizás que no te importaría ayudar. Ganas buen dinero. No tienes hijos. No tienes grandes gastos. Parecía razonable». ¿Parecía razonable robarme porque no tengo hijos? Se echó atrás ante la palabra robar, pero no la corrigió. «El banco va a cargar mi tarjeta, $7,000. No tengo ese dinero, Posey. Mi tarjeta ya tiene mucho que debo. Esto me va a empujar más allá del límite. Tendré que pagar tasas extra, tipos de interés más altos, va a descontrolarse. Entonces no deberías haber gastado dinero que no tenías en unas vacaciones caras». Pensé que estaba arreglado, dijo. Y ahí estaba, el centro de su forma de pensar. Pensó que estaba arreglado porque creía que simplemente me dejaría usar. Había dependido de mi obediencia, mi culpa, mi deseo desesperado de creer en la posibilidad de una familia real. «Quiero que entiendas algo», dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la rabia que subía en mi pecho. «Lo que hiciste no fue solo por dinero. Miraste a tu propia hija y decidiste que yo era alguien a quien podías engañar y de quien podías aprovecharte. Apostaste a que yo valoraría más mantener la paz que mi propio dinero y mi respeto propio. ¿Y sabes qué? Casi ganas. Somos una familia de verdad», dijo suavemente. «No, no lo somos. Las familias de verdad no se tratan como presas en un truco. Las familias de verdad no roban y luego se enfadan cuando son atrapadas». Me moví hacia la puerta y la abrí. «Creo que deberías irte». Se quedó allí por un momento como si decidiera si seguir discutiendo. Finalmente caminó hacia la puerta, deteniéndose en el marco. «Si sigues adelante con esta reversión de dinero, no podré pagar el viaje», dijo. La madrastra Iris y yo estábamos deseando ir. Se suponía que esto iba a ser especial. «Entonces no deberías haberlo basado en dinero robado», dije, y cerré la puerta en su cara. Observé a través de la ventana cómo caminaba de regreso a su coche, sus hombros encorvados por la derrota. Una parte de mí esperaba sentirse victoriosa, pero solo me sentía agotada. La semana siguiente pasó tranquilamente. El banco terminó la reversión de dinero y $7,200 volvieron a mi cuenta. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo, sintiendo alivio mezclado con vacío. Había ganado. Técnicamente recuperé mi dinero, pero la tarjeta de crédito de mi padre había sido cargada y él realmente no tenía los fondos para pagarla. La reserva del hotel seguía allí, no reembolsable, pero ahora imposible de usar para él. Pasé el domingo buscando cosas. Me adentré en los rincones ocultos de Internet sobre las reglas de viaje y los planes de seguridad de las tarjetas de crédito. Lo que encontré fue interesante. Muchas tarjetas de crédito ofrecían una forma de protección de viaje si tenías que cancelar, especialmente para grandes compras. Si mi padre hubiera usado la tarjeta correcta y tuviera una buena razón para cancelar, podría recuperar algo de dinero. Pero lo más útil fue lo que aprendí sobre las reglas del hotel. Si bien la reserva no podía ser reembolsada, podía ser transferida a un huésped diferente con suficiente aviso y una pequeña tarifa por el papeleo. El hotel quería sus habitaciones llenas. Realmente no les importaba quién las llenara. Una idea comenzó a formarse. Era audaz y probablemente cruel, pero era satisfactoria de una manera que no había sentido en semanas. El lunes por la mañana llamé al complejo.
Expliqué que yo era uno de los huéspedes, pero que había una emergencia familiar y que el grupo original ya no podía viajar. Pregunté sobre transferir la reserva a nuevos nombres. Podemos transferir la reserva a diferentes huéspedes por una tarifa de $200, explicó la persona. Sin embargo, la persona que hizo la reserva original necesitaría aprobar la transferencia. ¿Qué pasa si el titular de la tarjeta original no está disponible? Entonces, lo siento, no podríamos procesar la transferencia sin su permiso por escrito. Le di las gracias y colgué. La idea se volvió perfectamente clara. No podía mover la reserva yo misma, pero podía hacer que fuera imposible para mi padre usarla. Esa tarde, escribí un correo electrónico al hotel. Lo escribí como si fuera mi padre, explicando que debido a problemas inesperados, necesitaba cancelar la reserva ahora mismo. Dije lo siento por el problema y confirmé que entendía que la cancelación significaba que no habría devolución de dinero. Hice una pausa con el dedo flotando sobre el botón de enviar durante mucho tiempo. Sabía que al hacer clic cruzaría una línea de la que no podría volver. Esto era pretender ser él, un paso serio. Pero mi padre había cometido el error real primero. Me había robado con planificación y sin remordimientos. Y ahora se enfrentaba a consecuencias que él dijo que lo destruirían. Sin embargo, todavía no se había disculpado de verdad ni había ofrecido pagarme. Hice clic en enviar. El correo electrónico de confirmación llegó minutos después. La reserva fue cancelada. No se devolvería dinero. Las habitaciones ahora estaban listas para que otras personas las reservaran. Sentí una mezcla de poder y malestar en el estómago. El martes por la mañana recibí una llamada frenética de mi padre. ¿Qué hiciste?, gritó sin saludar. El hotel llamó a la madrastra Iris. Dijeron que nuestra reserva fue cancelada. Dijeron que envié un correo electrónico cancelándola, pero nunca envié ningún correo electrónico. ¿Qué demonios hiciste? No tengo idea de lo que estás hablando, dije con calma. No me mientas, esto tiene tu marca por todas partes. Cancelaste nuestro viaje solo por ser mala. Recuperaste tu dinero y eso todavía no fue suficiente para ti. Tuviste que arruinarlo todo por completo. Si alguien canceló tu reserva, quizás deberías hablar con el hotel, sugerí. Estoy segura de que tienen registros de los mensajes. Me enseñaron el correo electrónico. Vino de mi dirección de correo electrónico. ¿Cómo entraste en mi correo electrónico? Tosi. Eso es contra la ley. Eso es hackeo. En realidad, no había entrado en su correo electrónico. Simplemente había creado una cuenta de correo electrónico gratuita con un nombre similar y lo había enviado desde allí, contando con que el personal del hotel no miraría demasiado de cerca la dirección. Pero no corregí su suposición. Creo que estás confundido, dije. Quizás la madrastra Iris lo canceló, o quizás lo hiciste tú y lo olvidaste. De cualquier manera, esto parece tu problema, no el mío. Eres increíble, siseó. ¿Sabes qué? Bien, ganas. ¿Estás feliz ahora? Recuperaste tu dinero, arruinaste nuestras vacaciones y destruiste nuestra relación. Felicidades. Espero que haya valido la pena. En realidad, dije, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tengo una cosa más que decirte. ¿Qué? Su voz era cautelosa ahora, insegura. He terminado, dije simplemente. He terminado de ser tu respuesta fácil. He terminado de ser la responsable que arregla tus líos. He terminado de sentirme culpable por tener límites. Me enseñaste algo valioso estas últimas semanas, que ser de sangre no me obliga a aceptar un maltrato. Así que gracias por esa lección. Es lo más útil que me has dado nunca. Posy. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Luego bloqueé a la madrastra Iris. Luego bloqueé a la tía Dulce, que había intentado llamar varias veces más con mensajes de voz enojados sobre el deber familiar. Me senté en la calma de mi piso, esperando sentir arrepentimiento o tristeza o algo más que esta extraña y ligera sensación en mi pecho. Me tomó un momento reconocer el sentimiento, alivio. El miércoles trajo una visita que no esperaba. Daisy apareció en mi piso después del trabajo con comida tailandesa caliente y una botella de bebida espumosa. Supuse que podrías necesitar compañía, dijo, pasando junto a mí a la sala al estar.
Y también me muero por saber qué pasó. Tus mensajes eran muy cortos. Le conté todo mientras comíamos la comida directamente de las cajas, el dinero devuelto por el banco, la visita de mi padre, la reserva cancelada y la llamada telefónica final. Daisy escuchó sin decir nada, su rostro pasando de la sorpresa al respeto a algo parecido al asombro. «De verdad lo hiciste», dijo cuando terminé. «Fuiste a por la destrucción total». «¿Fue demasiado?», pregunté, diciendo la duda que me había estado molestando. «¿Estás bromeando? Fue exactamente suficiente. Te robó, trató de hacerte dudar de ti misma, trató de hacerte sentir culpable por estar enojada, y luego se enfadó cuando se enfrentó a los resultados. No le hiciste nada que él no se hiciera a sí mismo. Levantó su vaso. Por defenderte a ti misma y no dejar que la gente te pisotee». Chocamos los vasos y sentí que algo se movía dentro de mí. Quizás Daisy tenía razón. Quizás no había ido demasiado lejos. Quizás simplemente había ido lo suficientemente lejos. El resto de la semana pasó tranquilamente. No más llamadas o mensajes de texto de mi padre, aunque la madrastra Iris aparentemente intentó contactarme desde un número diferente antes de que bloqueara ese también. La tía Dulce envió un largo correo electrónico sobre lo decepcionada que estaría mi difunta madre con mis acciones, que borré sin leerlo entero. El lunes siguiente, exactamente 3 semanas después de esa primera charla familiar, habría sido el día del viaje. Me tomé el día libre del trabajo y lo pasé sin hacer nada útil. Dormí hasta tarde, vi películas, pedí sushi caro a domicilio y no pensé en mi padre ni una sola vez. Se sintió como la libertad. El martes, volví al trabajo con una mente clara que no había sentido en meses. Me lancé a una nueva tarea, una gran corrección para nuestro sistema que rastrea las entregas. Lo había estado posponiendo porque se sentía demasiado grande. Pero grande se sentía bien ahora. Grande se sentía como avanzar. Daisy notó el cambio de inmediato. «Estás diferente», dijo durante el almuerzo, «más segura de ti misma o algo así». «Me siento diferente». Estuve de acuerdo. Es como si hubiera estado cargando esta cosa pesada durante años sin darme cuenta, y ahora se ha ido. El peso de intentar mantener una relación cuando solo una parte se preocupaba. Exactamente eso, sonrió. Eso es bueno para ti. En serio, no suficiente gente tiene las agallas para cortar con la mala familia. Nos enseñan que estar relacionado por sangre significa que tienes que perdonar todo y dar infinitas oportunidades. Es refrescante ver a alguien realmente hacer que las consecuencias sucedan. Durante el mes siguiente, me centré mucho en el trabajo y en construir mi vida como yo quería. Empecé a tomar una clase de cerámica los jueves por la noche, algo que siempre quise probar, pero nunca hice tiempo. Salí con amigos del trabajo a la hora feliz en lugar de apresurarme a casa a un piso vacío. Incluso tuve algunas citas, aunque nada serio salió de ello. Lo más importante, empecé a ver a un terapeuta de conversación, no porque pensara que algo estaba mal conmigo, sino porque quería entender por qué había dejado que mi padre me engañara durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones a los que había estado ciega, la forma en que siempre ponía la comodidad de otras personas antes que mis propias necesidades, la forma en que pensaba que ser útil significaba ser valorada, la forma en que me convencía de que establecer límites era egoísta. Enseñaron desde una edad temprana a ser flexible, explicó durante una sesión, y tu padre se aprovechó de esa enseñanza. Pero aquí está la parte importante. Lo viste y lo detuviste. Eso requiere una fuerza real. 2 meses después de que se cancelara el viaje, recibí una carta por correo, no un correo electrónico, una carta física real con la letra de mi padre en el anverso. Miré el sobre durante varios minutos antes de abrirlo, preguntándome si incluso quería saber lo que decía. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno cubierta con su familiar letra desordenada. Posy, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesito que entiendas lo que ha pasado desde que decidiste castigarme. La reversión de dinero destruyó mi puntuación crediticia.
Tuve que cerrar esa tarjeta de crédito y ahora no puedo conseguir una nueva. La madrastra Iris está furiosa conmigo. Dice que la avergoncé al prometer unas vacaciones que no podíamos tomar. Está hablando de irse. Mis amigos siguen preguntando por qué no fuimos de viaje. Y tengo que mentir y decir que fue un problema de horarios porque me da demasiada vergüenza decirles la verdad. Tú hiciste esto, elegiste la venganza antes que la familia, y ahora estoy pagando el precio todos los días. Espero que estés satisfecha. Espero que arruinar la vida de tu padre haya valido la pena el punto que estabas tratando de demostrar. Te eduqué mejor que esto. Leí la carta 2 veces, esperando que me golpeara la culpa. No llegó. En cambio, sentí una extraña distancia, como si estuviera leyendo sobre el padre de un extraño, el problema familiar de otra persona. La frase "te eduqué mejor que esto" realmente me impactó. Me había educado para ser obediente, para poner sus necesidades primero, para sentirme responsable de sus sentimientos. Y yo había sido mejor que eso. Había sido mejor que el papel que me había dado. Tomé una foto de la carta, la guardé con mis otros papeles y tiré el original a la papelera de reciclaje. Luego envié un mensaje de texto a mi terapeuta para reservar una sesión extra esa semana. Todavía está tratando de engañarte, dijo mi terapeuta cuando le mostré la carta. Date cuenta de cómo no hay una verdadera disculpa, ni un reconocimiento de lo que hizo mal. Todo se trata de su dolor y tu responsabilidad por ese dolor. Lo sé, dije, pero una parte de mí todavía se pregunta si fui demasiado lejos. Si cancelar la reserva fue cruzar una línea. ¿Cruzó él una línea cuando te robó $7,000? Sí. ¿Cruzó él una línea cuando trató de hacerte sentir culpable por estar molesta por ello? Sí. Entonces, ¿por qué te estás exigiendo un estándar diferente al que le exiges a él? Esto es lo que quiero que consideres. No cancelaste esa reserva para hacerle daño. La cancelaste porque él ya había recuperado tu dinero a través de la reversión, pero todavía estaba planeando beneficiarse del crimen que cometió. Estabas equilibrando la balanza, asegurándote de que no se beneficiara de robarte. Eso no es venganza, eso es justicia. Sus palabras asentaron algo dentro de mí que había estado inestable desde que hice clic en enviar en ese correo electrónico. Justicia, no venganza, no crueldad, sino una simple negativa a dejar que se beneficiara de herirme. 3 meses después, mi padre hizo un intento más de contactarme. Apareció en mi lugar de trabajo durante mi hora de almuerzo, esperando en el aparcamiento hasta que me vio caminando hacia mi coche. Posy, por favor, dijo, acercándose rápidamente antes de que pudiera volver a entrar. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos, dije, abriendo la puerta de mi coche. 5 minutos, es todo lo que pido. Lo miré apropiadamente por primera vez en meses. Parecía mayor, más desgastado. Su ropa estaba un poco más holgada. Su cara estaba delgada, pero sus ojos tenían la misma mirada calculadora que ahora conocía bien, la que aparecía cuando quería algo. Tienes 2 minutos, dije, sin entrar en el coche, pero tampoco alejándome de él. Necesito un préstamo, dijo directamente. $5,000. La madrastra Iris me dejó. Se llevó la mitad de nuestros ahorros cuando se fue. Estoy atrasado en los pagos de la casa, atrasado en las facturas. Me estoy ahogando, Posy. Y tú eres mi hija. Se supone que debes ayudar a la familia. La audacia era impactante. Después de todo, el robo, los trucos, las cartas, me estaba pidiendo dinero. No, dije simplemente. Te pagaré, lo prometo, con dinero extra, lo que quieras. No. Posy, por favor, estoy desesperado. Podría perder la casa. ¿No te importa eso? Es tu hogar de la infancia. Una casa que conseguiste gratis, señalé. La estás perdiendo por tus propias decisiones de dinero, no por algo que yo hice o dejé de hacer. Esto es tu culpa, dijo. La rabia se colaba en su voz. Si no hubieras presionado esa reversión de dinero, si no hubieras cancelado el viaje, nada de esto habría pasado. La madrastra Iris todavía estaría aquí.
Mi crédito estaría bien. Yo estaría bien. Arruinaste mi vida porque no podías dejar de estar enfadada. Hice que las consecuencias sucedieran, corregí. Hay una diferencia. Y no te voy a dar dinero, ni $5,000, ni $500, ni 5. Tienes dos opciones. Puedes aceptar que nuestra relación está terminada y dejarme en paz, o puedes seguir apareciendo y molestándome hasta que consiga una orden judicial de no contacto. Esas son tus opciones. Su cara se puso roja. Eres igual que tu madre, fría, implacable. Ella también podía estar enfadada para siempre. La mención de mi madre, que había sido amable y generosa, hizo que algo se rompiera dentro de mí. No hables de ella, dije, mi voz bajando a un nivel peligroso. No puedes usar su recuerdo como un arma contra mí. Ella se avergonzaría de en quién te has convertido. Hice una pausa. En realidad, probablemente ella siempre supo quién eras. Simplemente te amaba de todos modos. Yo no tengo por qué hacerlo. Entré en mi coche y cerré las puertas. Mi padre se quedó en el aparcamiento mirándome a través de la ventana. Conduje sin mirar atrás. Esa noche, llamé a Daisy y le conté sobre la reunión. ¿Te pidió dinero?, dijo, totalmente conmocionada. Después de todo, $5,000 para salvar la casa que está perdiendo porque es malo con el dinero. Por favor, dime que dijiste que no. Dije que no, confirmé, y le dije que hemos terminado, completamente terminado. Creo que finalmente lo cree. Bien, dijo Daisy con firmeza. ¿Sabes qué? Deberíamos celebrarlo. No que tu padre esté pasando un mal momento, eso es simplemente triste, sino el hecho de que te mantuviste firme. No dejaste que te hiciera sentir culpable o te engañara. Eso es un enorme crecimiento, Posey. No se siente como algo para celebrar, admití. Simplemente se siente como algo que tenía que hacerse. Por eso mismo deberías celebrarlo, argumentó. Hiciste algo difícil porque era lo correcto, no porque se sintiera bien. Esa es la verdadera fuerza. 4 meses después del robo inicial, recibí un correo electrónico inesperado de la madrastra Iris. El asunto decía, deberías saber la verdad. Casi lo borré sin leer, pero la curiosidad ganó. Posey, estoy escribiendo esto porque creo que mereces saber lo que realmente pasó con esas vacaciones. Tu padre me dijo que el viaje estaba pagado por completo. Dijo que había ahorrado dinero solo para ello. Dijo que todos estábamos pagando por igual. No supe que te había quitado el dinero hasta después de que la reversión de dinero sucediera, y finalmente admitió lo que había hecho. Estaba furiosa. Le dije que necesitaba arreglarlo, pagarte, disculparse de la manera correcta. Se negó. Dijo que lo superarías eventualmente, que siempre lo hacías. Fue entonces cuando me di cuenta de que no conocía al hombre con el que me casé. Lo dejé, no por el dinero o el viaje cancelado, sino porque vi quién era realmente debajo. Alguien que podía robar a su propia hija y sentirse bien por ello. Alguien que podía mentir a su esposa y no sentirse culpable. No estoy pidiendo tu perdón o tratando de decir que mi parte en esto estuvo bien. Debería haber hecho más preguntas. Solo quería que supieras que yo no lo sabía. Y lo siento. Por lo que valga, creo que hiciste lo correcto al enfrentarte a él. Ojalá hubiera sido lo suficientemente fuerte para hacerlo antes. Leí el correo electrónico 3 veces, intentando entender esta nueva pieza de información. La madrastra Iris no había sido parte del plan original. Había sido otra persona atrapada en la red de mentiras de mi padre, otra persona a la que había engañado. Una parte de mí quería responderle, reconocer su disculpa, pero una parte más grande sabía que la madrastra Iris era parte de un capítulo que había cerrado. Empezar a hablar con ella de nuevo solo complicaría la ruptura limpia por la que tanto había trabajado. Moví el correo electrónico a una carpeta que llamé El Fin y lo dejé sin respuesta. El trabajo siguió siendo una fuente de buenos sentimientos y crecimiento. El sistema de seguimiento de entregas que había arreglado por completo
estaba funcionando mejor de lo que nadie esperaba. Mi jefa me llamó a su oficina una tarde con noticias. La compañía principal notó tu trabajo en el proyecto de seguimiento, dijo sonriendo. Quieren implementarlo en todos nuestros sitios en la región y quieren que seas la líder del cambio. ¿En serio? Sentí una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con la aprobación de nadie más. Esto era mío, me lo había ganado. En serio, viene con un ascenso a coordinadora senior y un aumento del 20% en el sueldo. Viajarás más. Trabajarás con equipos de todo el país. Sé que es un gran cambio, pero creo que estás lista. Dije que sí de inmediato. El ascenso se sintió como una prueba de que tenía razón al ponerme a mí misma primero, al dedicar tiempo a mi propio crecimiento, en lugar de estar siempre arreglando los problemas de mi padre. Sin ese constante drenaje, había florecido. 5 meses después, me enteré por alguien que solía conocer que mi padre había vendido la casa, no por la fuerza, sino una venta regular. Se había mudado a un pequeño piso al otro lado de la ciudad y había tomado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería. La información debería haberme hecho sentir algo: lástima, satisfacción, prueba de tener razón. Pero no sentí nada. Simplemente era alguien que solía estar en mi vida y ya no lo estaba. Mi clase de cerámica se había convertido en un verdadero pasatiempo. Era mala en ello, haciendo cuencos tambaleantes y macetas irregulares, pero me encantaba de todos modos. Había algo calmante en trabajar con la arcilla húmeda, haciendo algo con mis manos que no tenía otro propósito que simplemente existir. Un jueves por la noche, mientras luchaba con una pieza que no giraba recta en el torno, el profesor se acercó a ayudar. «Estás luchando contra ella», dijo suavemente. «Deja de intentar forzarla a una forma. Trabaja con la arcilla, no contra ella». Sus palabras se sintieron más grandes que la cerámica. Había pasado gran parte de mi vida luchando contra la realidad, intentando forzar a mi padre a ser alguien que no era, intentando dar forma a nuestra relación en algo que nunca podría ser. Trabajar con la arcilla significaba aceptar su naturaleza, sus límites, su verdad. Quizás eso era lo que finalmente había aprendido a hacer por mi padre. Había dejado de luchar para que fuera bueno y simplemente acepté lo que me había mostrado, que era egoísta, tramposo e incapaz de poner mi bienestar por delante de sus propios deseos. Y al aceptar eso, me había liberado del agotador trabajo de intentar cambiarlo. 6 meses después de que todo comenzara, estaba sentada en mi apartamento un sábado por la mañana, cuando mi teléfono sonó con un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. «Posy, soy la tía Dulce». Había olvidado que la había bloqueado. Estaba llamando desde una línea diferente. «¿Qué quieres?», pregunté, lista para colgar de inmediato. «Quería decir que lo siento», dijo rápidamente como si temiera que desconectara antes de que terminara. «He estado hablando con Iris. Me contó lo que realmente pasó con ese viaje. Solo había escuchado la versión de tu padre y le creí. Te dije cosas horribles y lo siento. Es mi hermano y lo quiero, pero estaba equivocado. No merecías que te trataran así». La disculpa me tomó por sorpresa. De todas las personas alrededor de mi padre, la tía Dulce había sido la más crítica con mis acciones. Escucharla admitir que yo había tenido razón se sintió extraño, casi irreal. «Gracias por decir eso», dije con cuidado. «Aprecio la disculpa». «¿Crees?», dudó. «¿Crees que podríamos tomar un café alguna vez? Me gustaría tener una relación contigo que esté separada de tu padre. Eres mi sobrina. No quiero perderte por sus errores». Pensé en ello. La tía Dulce también había sido engañada. Le habían dado una historia retorcida, destinada a hacerme parecer mala y rencorosa. Había creído a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? Pero cuando se le dio la verdad, estaba dispuesta a admitir que se equivocaba. Quizás, pensé, había una posibilidad de perdón allí. Quizás, dije, déjame pensarlo. «Es justo», dijo. «Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que estoy aquí si alguna vez quieres hablar». Después de colgar,
Me senté con la posibilidad de construir esa relación. Se sintió diferente a la conexión con mi padre. La tía Dulce me había herido con sus palabras, pero no me había traicionado. Se había equivocado, pero se había disculpado honestamente. Quizás había espacio para construir algo nuevo, pero no necesitaba decidir de inmediato. Ese fue uno de los regalos que me había dado a mí misma a través de toda esta experiencia. Permiso para tomarme mi tiempo, para poner mi propia preparación antes que los plazos de otras personas. 7 meses después del robo, me tomé mis primeras vacaciones reales. No algo que tuviera que hacer por la familia, no un viaje impulsado por la culpa, sino unas vacaciones que planeé solo para mí. Volé a una ciudad llamada Rain Coast para un fin de semana largo. Me alojé en un hotel pequeño y agradable. Comí en lugares que elegí y pasé horas caminando por los grandes mercados al aire libre y las calles cercanas. El último día del viaje encontré un banco con vistas al agua gris de la bahía, viendo cómo cruzaban los grandes barcos. Mi teléfono vibró con un correo electrónico del trabajo, pero lo ignoré. Por primera vez en mi vida como adulta, estaba completamente presente en el momento. No estaba pensando en lo que debería estar haciendo en su lugar, a quién debería estar ayudando o qué emergencia podría estar esperándome en casa. Pensé en mi padre brevemente y no dolió. Me pregunté si estaba bien, si estaba manejando mejor su dinero, si había aprendido algo al perder a Iris y casi perder su casa. Pero el pensamiento era distante, como cuando te preguntas sobre la vida de un extraño después de pasarlos por la calle. Él ya no era mi responsabilidad. Nunca lo había sido de verdad, pero lo había creído durante tanto tiempo que se sentía como la verdad. Dejar ir ese deber falso había sido lo más difícil y necesario que había hecho. Cuando volví a Sun City, me reuní con la tía Dulce para tomar un café. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de mi piso, un lugar neutral con una salida fácil si las cosas salían mal. Pero no lo hicieron. Hablamos durante 2 horas, con cuidado al principio, luego con más honestidad. Me contó sobre su propia difícil relación con mi padre, las veces que le había pedido prestado dinero y rara vez lo había devuelto, las promesas que hizo y rompió. Yo también lo ayudé, admitió. Me dije a mí misma que estaba ayudando a la familia, pero en realidad solo estaba haciendo que le fuera más fácil evitar hacerse cargo de sus acciones. Cuando te enfrentaste a él, me obligó a mirar cómo actuaba yo también. He estado viendo a un terapeuta durante unos meses trabajando en ello. La terapia también ha sido muy útil para mí, dije sintiendo que se formaba una nueva conexión entre nosotras. Es un trabajo duro, pero vale la pena. Acordamos seguir en contacto, construir algo nuevo que no estuviera definido por mi padre o sus problemas. Se sintió como recuperar un pedazo de familia que había perdido, no porque se hubiera ido, sino porque no había sabido que podía existir por separado. 8 meses después, me ascendieron de nuevo, esta vez a gerente regional de entregas. El nuevo trabajo vino con una oficina, un sueldo mucho más alto y el respeto de compañeros de trabajo que valoraban lo bien que hacía mi trabajo. Lo celebré llevándome a un restaurante de carne caro y pidiendo la comida más costosa de la lista. Nadie con quien dividir la cuenta, nadie por quien sentir culpa por gastar de más, solo yo, reconociendo mi propio éxito de una manera que nunca habría hecho antes. Mi padre intentó contactarme una vez más 9 meses después del robo original. Envió una carta a mi lugar de trabajo, probablemente porque no tenía mi nueva dirección después de que me mudé a un piso mejor en una zona más agradable. Posi, no estoy escribiendo para pedir nada. Solo quiero que sepas que ahora lo entiendo. Entiendo que lo que hice estuvo mal. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que rompí nuestra relación por mi propio egoísmo. Estoy trabajando con un asesor de dinero ahora, tratando de arreglar mi vida. No te pido que me perdones o que me dejes volver a tu vida. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor, que tenías razón al hacerme responsable.
Siento mucho todo. Siento mucho ser el tipo de padre que te hizo sentir que tenías que elegir entre el respeto propio y la familia. Te merecías algo mejor. Siempre te mereciste algo mejor. No necesitas responder a esto. Solo necesitaba decirlo. Leí la carta en mi coche durante mi hora de almuerzo, sentada en mi propio lugar de aparcamiento especial con mi nuevo título en el cartel. La disculpa se sintió real esta vez, no cargada de excusas o peticiones, pero también se sintió como si llegara demasiado tarde, después de que yo ya había hecho el trabajo de seguir adelante sin ella. Tomé una foto de la carta, la guardé con las otras y tiré el original a una papelera pública de camino de vuelta a la oficina. Quizás algún día estaría lista para tener algún tipo de conexión con mi padre de nuevo, pero hoy no era ese día, y mañana probablemente tampoco lo sería, y eso estaba bien. Había construido una vida de la que estaba orgullosa. Tenía amigos que me valoraban, trabajo que me desafiaba, aficiones que me hacían feliz. Había aprendido a detectar trucos y a alejarme de ellos sin culpa. Había aprendido que establecer límites no era egoísta, que protegerme no era cruel, que elegir mi propio bienestar por encima de la comodidad de otra persona no solo estaba bien, sino que era necesario. Mi padre me había enseñado una última lección valiosa, aunque no la que él pretendía, que a veces lo más cariñoso que puedes hacer por ti misma es dejar de querer a las personas que te hacen daño, no con rabia o amargura, sino con el simple conocimiento de que mereces algo mejor de lo que pueden dar. Esa noche, fui a mi clase de cerámica y centré con éxito un trozo de arcilla por primera vez. No fue perfecto, tembló un poco y los lados eran irregulares, pero se sostuvo, mantuvo su forma, se convirtió en algo útil y real. Al igual que yo, 18 meses después de cancelar el viaje, me mudé a un piso nuevo y lleno de luz con ventanas altas. Se sintió como un nuevo comienzo, un espacio que era enteramente mi propia creación, sin la carga de viejos fantasmas o demandas pasadas. El apartamento era más grande, más cerca del trabajo y tenía un balcón encantador y tranquilo donde a menudo desayunaba. Ahora estaba saliendo con alguien en serio, un hombre llamado Ethan de mi clase de cerámica. Era tranquilo, divertido y, lo más importante, valoraba la honestidad y la comunicación. Nunca me presionó, nunca me pidió nada más que mi tiempo, y respetó el espacio que necesitaba. Todavía no le había contado la historia completa sobre mi padre, pero sabía que lo haría cuando fuera el momento adecuado. Una noche, Ethan y yo estábamos recogiendo después de hacer la cena. Notó la pequeña y tambaleante maceta de arcilla que guardaba en el alféizar de mi ventana. «Esa es una bonita maceta pequeña», dijo dándole la vuelta en sus manos. «Tiene carácter». «Fue una de mis primeras piezas exitosas», expliqué sonriendo. «No es perfecta, pero es una de mis favoritas». «¿Por qué?» «Porque me enseñó una lección», dije guardando los platos. Me enseñó que no tienes que ser perfecta para ser funcional y que a veces las cosas más difíciles de hacer son las más necesarias, como elegir dejar de luchar contra algo que nunca iba a funcionar. Dejó la maceta y me miró. Eso suena como una gran lección. Lo fue, estuve de acuerdo. Un leve eco del viejo dolor aflorando, pero desvaneciéndose rápidamente. Se trataba de aprender por qué lucharía y qué dejaría ir, y de aprender que yo era la cosa por la que necesitaba luchar todo el tiempo. Más tarde esa noche, sentada en el sofá, busqué mi teléfono y abrí la carpeta llamada El Fin. Dentro estaban las 3 cartas de mi padre y el único correo electrónico de Iris. Las leí una última vez, reconociéndolas como reliquias de una batalla distante. Ya no tenían el poder de hacerme sentir rabia, culpa o tristeza. Simplemente eran un registro de cómo había luchado y ganado mi propia vida. Borré la carpeta. Ya no necesitaba la prueba. La prueba estaba en la vida que ahora estaba viviendo. El trabajo exitoso, el nuevo piso, el amor honesto, la paz. La mayor victoria no fue recuperar el dinero o hacer que mi padre enfrentara consecuencias.
La mayor victoria fue la fuerza tranquila y constante que había construido dentro de mí, la fuerza para conocer mi valor y nunca dejar que nadie, ni siquiera la familia, me lo quitara de nuevo.